que ponga mucho ojo, oreja y guachalín a la conversación que vamos a tener hoy día. Mire, no nos vamos a salir de teología sistemática, pero sí existe la necesidad de aprender este tema de algunos de mis hermanos, ya que es bastante profundo respecto a lo que corresponde y lo que respecta al discernimiento. Hay muchos hermanos que tenían la pregunta, hermano, ¿y podemos tratar este tema? ¿Podemos aprender de qué es lo que es el discernimiento? ¿Podemos tocarlo? Así que, en respuesta a esa interrogante de algunos hermanos y de la necesidad de aprender también de este tema, lo vamos a tocar sin tratar de apartarnos respecto a lo que es teología sistemática. Recuerde que el don de discernimiento de espíritu es parte de lo que es dones espirituales, por lo tanto es parte de lo que también corresponde a la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. A ver, partamos preguntando primero, antes de empezar a tirar definiciones, recuerde que estamos estudiando bajo una perspectiva bíblica, pero también bajo una perspectiva de nuestro lineamiento, que es la doctrina pentecostal, ¿ya? Pero, por ejemplo, mi hermana Verónica Oyarzún, ¿cómo está, Cholita? Le tenemos una pregunta, no sé si puede apretar su micrófono. Le veo muy bien con el dedito, si es que puede apretar el micrófono. Si es que no le complica. Vamos a ver si puede. Ahí Ahora está. sí. Sí. ¿Qué es para usted el discernimiento de espíritu? El don de discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu Sí. es discernir Ya. lo que Dios me quiere decir y apartar por lo malo de lo que venga en la palabra, por ejemplo, que estoy hablando no de la Biblia, estoy hablando de discernir de una predicación, por ejemplo. Ya. Yo tengo un espíritu de discernimiento. Lo Ya. tomo, o de una conversación, siempre todos, yo creo que todos tenemos, yo tengo un espíritu de discernimiento. Lo tomo como un colador, por decir así. Voy colando lo bueno, ¿no es cierto? Y lo Sí. malo lo voy a un lado. Para mí ese, o sea, a lo mejor es algo simple, pero así lo tomo yo como un espíritu de discernimiento, sin alargarme más de la explicación en lo espiritual. Estoy Ya. hablando de tener un espíritu, o sea, tener un espíritu de discernimiento, discernir lo bueno de lo malo. Ya. Bien, bien. Se acerca un poquito a lo que vamos a aprender hoy día. Así que por ahí va la respuesta. Mi hermana Rita Ramírez, ¿cómo está? ¿Qué es para usted el discernimiento de espíritu? El don del discernimiento. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, buenas tardes, hermano, Señor le bendiga. Para mí es algo maravilloso, es algo muy esencial en la iglesia, en el pueblo de Cristo, en el Hijo de Dios, ya que la palabra nos dice que debemos de examinar, ¿no es cierto?, los espíritus. No todo como nos decía la enseñanza el día atrás, que lo que profetizan con el Espíritu Santo del Señor, porque el enemigo también pone su obra maligna en distraer, en turbar, ¿no es cierto?, en poner su obra, como le digo yo, su obra maligna, turbando muchas veces a cualquier hermano o hermano que esté desapercibido. Por eso es necesario que estemos apercibidos y que nos pongamos siempre en las manos del Señor, y Él haga misericordia con nosotros y poder discernir los espíritus.
De eso se trata, de estar ahí tomado fuertemente del Señor, clamando, y el Espíritu Santo el que nos guía en esa dirección, porque solo nada podemos hacer, y Él nos lleva, ¿no es cierto? Él nos habla, nos guía el Espíritu de Dios, y nos hace de una manera tremenda, que nos dice, ese no es mi espíritu, ese no es mi espíritu. A través de los años he tenido esas experiencias tremendas en el Señor yo. Por eso es que siempre digo que debemos estar clamando, debemos estar apercibidos y examinar los espíritus, porque vienen muchas veces espíritus de turbación para distraer al pueblo del Señor de lo que realmente es importante. Bien, bien. Mire, nuestra hermana Verónica dijo cosas importantes, nuestra hermana Rita también abordó otras áreas que también son importantes, que de alguna u otra manera las vamos a tocar. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Rita. Vamos a preguntarle a una joven, no sé si está mi hermana Antonia Álvarez por ahí, no sé si me dice aquí, si es que está la Antonia por ahí. Sí. Antonia, aquí. ¿qué es para ti el don de discernimiento de espíritu? Es bueno tener opinión ahora desde la vereda juvenil. ¿Qué Creo entiendes tú? que cuando uno, no sé, siente algo, y creo que puede ser tanto que uno sienta que algo es de Dios o no es de Dios, es bueno o es malo. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que yo creo que puede ser. Una vez estaba como en mi pieza y escuché a un niñito llorar. Y en cuanto escuché, yo sentí que lo que el niño tenía era algo malo. Y después con mi mamá empezamos a clamar, y claramente no era algo bueno lo que pasaba con el niño. Entonces yo creo que eso es poder como saber si es que algo es de Dios o es algo malo, una potestad o algo así. Lo que yo entiendo por discernimiento. Ya, muchas gracias, Antonia. También abordó algunos puntos que también son importantes. Y la última opinión, no sé si estará por ahí junto a nuestra hermana Cristina, el hermano Francisco. Me gusta preguntarle a Francisco, que da buena. Me gusta cuando el hermano Francisco nos da su opinión. Hermana Cristina, ¿está el hermano Francisco por ahí? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Que tengo problemas con el internet. Ah, ya. ¿Y hermano Francisco? Ya. Hola, buenas tardes a todos. Yo no tengo una opinión muy distinta, hermano Nata, acerca de lo que he escuchado. También pienso, partiendo de la base de que no he estudiado teología y no conozco el concepto que usted va a enseñar, por tanto estoy atento a lo que va a enseñar. Creo que el discernimiento viene de poder entender, en efecto, si viene de Dios o del enemigo, o si alguna palabra, alguna acción va a edificar nuestra vida o nos va a destruir. Creo yo que el Señor pone en nosotros este sentido que tal vez cuesta definir, pero que todos sabemos o todos sentimos que lo tenemos. Eso, gracias. Bien, bien. Él mencionó algo importante que también lo vamos a tocar. Todos, por lo menos lo importante de las 4 opiniones que tenemos, tienen nociones de qué se trata, pero lo vamos a aprender ahora a profundidad. Entonces, tome su lápiz, porque vamos a tocar varios puntos que son interesantes, y recuerde que todo lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Ya? Mire, lo primero que tenemos que mencionar es que el discernimiento de espíritu, que es un tema que se toca muy poco en la iglesia. Muy poco se predica respecto a lo que es el discernimiento de espíritu. Pero como dijo nuestra hermana Rita, es un tema muy importante y que la iglesia necesita, ¿cierto? Día a día, sobre todo en estos tiempos, y es una característica vital, espiritualmente hablando, en la vida de la iglesia. Y el discernimiento, creo que hay alguien que tiene el micrófono, lo vamos a mutear. Y el discernimiento de espíritu, el discernimiento espiritual, no solo cubre aquellas cosas que tienen que ver con lo sobrenatural. La palabra de Dios nos habla del discernimiento de espíritu, discernimiento espiritual, como un don que viene, cierto, de Dios, y es un regalo de Dios para la iglesia.
y la palabra nos presenta las distintas perspectivas respecto a este don. Ahora vamos, antes de pasar a definir, quiero que analicemos los siguientes textos bíblicos respecto a situaciones de discernimiento que pasaban en la palabra. Primero vamos a ver un texto bíblico respecto a la necesidad del discernimiento en el pueblo. Quise copiar el texto bíblico. Esta no es versión Reina Valera, así que si alguien me ayuda buscando el mismo texto bíblico en la versión Reina Valera, se lo agradecería mucho. Vamos a leer ambas versiones. Es Isaías capítulo 5, versículo 13. Ahí vamos a entender un poco qué palabra ocupa la versión Reina Valera en algunos puntos, pero yo rescaté esta versión que dice lo siguiente. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. No sé si alguien encontró y tiene el texto para que lo pueda compartir. En Isaías capítulo 5, versículo 13. Si alguien lo tiene y lo lee. Yo lo tengo. Ya mi pastor, léalo nomás. Yo me muteo así para que no... Dice la palabra del Señor: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Isaías 5, versículo 3. Parábola de la 13. 13. Vamos al 3. 13. 13. No, yo le digo el 3. 13. Ya, ok. Dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ya. Súper. Mutees ahora para yo desmutear. Ya, hay dos puntos que vamos a tocar de este texto que es importante. Primero, que el pueblo de Dios iba cautivo por el pecado. Y punto 2, Dios pudo haber dicho: mi pueblo va cautivo por un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de cualidades, pero aquí apunta algo. En la versión que yo le coloco acá en la diapo, dice: mi pueblo va cautivo por falta de discernimiento, y la versión Reina Valera dice que va cautivo por falta de conocimiento. Por lo tanto, podemos apuntar que el discernimiento es similar al conocimiento. ¿Ya? Perfecto. Y esto es una constante que ocurre en los libros proféticos. Por ejemplo, en Ezequiel 44, dice que el Señor, cierto, reprende a los sacerdotes y a los pastores por no enseñar a discernir al pueblo. En el libro de Oseas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En otra versión dice: por falta de discernimiento. Por lo tanto, hay una necesidad constante en el pueblo de la capacidad de conocer o discernir. Veamos otro texto. Por ejemplo, en Isaías, en el mismo Isaías 27:11. ¿Qué dice? Es la misma característica del versículo anterior, que es una característica de un pueblo sin discernimiento. Cuando su ramaje está seco, es quebrado, vienen las mujeres y le prenden fuego. Habla de ramas secas. Porque su pueblo, porque no es pueblo de discernimiento, por tanto su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. No sé si alguien lo tiene en Reina Valera para ver cuál es la palabra que ocupa. Léalo, mi hermana Rita. ¿Cuál es la palabra que ocupa ahí cuando este texto de discernimiento? 27:11. Sí. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la cualidad que nombra como discernimiento en ese texto? Es el entendimiento. Entonces ya tenemos dos sinónimos del discernimiento, que es conocimiento y entendimiento. Ahora vamos a revisar un texto del Nuevo Testamento.
Aquí yo estoy ocupando la versión de la Biblia de las Américas. Y esto es lo que escribe el apóstol Pablo en oración. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Por lo tanto, Pablo, ¿qué es lo que escribe, cierto? ¿Y qué es lo que pide a Dios en esta oración que él hace cuando le está pidiendo a Dios por la iglesia? Primero le pide amor y le pide conocimiento y le pide discernimiento. Por lo tanto, una vez más, vemos la necesidad del pueblo respecto a lo que tiene que discernir y conocer. Ahora, vamos a la definición de lo que es discernimiento. La palabra discernimiento viene del latín discernere. ¿Y qué significa? Significa separar, distinguir, reconocer, cernir, identificar, comparar entre cosas distintas. Por ejemplo, discernir qué quiere decir algo, qué quiere, como lo que decía nuestra hermana Verónica. Por ejemplo, si un médico hace un diagnóstico, lo que él hace es reconocer o discernir cuál es la enfermedad que tiene su paciente. Otro ejemplo práctico, por ejemplo, una persona que es intolerante a la lactosa sabe que tiene que discernir que no puede, ¿cierto? Tiene que reconocer que no puede comer queso. ¿Por qué? Porque ese tipo de queso lo reconoce y lo discierne como que le hace mal. Otro ejemplo, como el que está en la diapo, es separar, ¿cierto? Ahí vemos en un ejemplo práctico la harina en donde la está colando, como decía nuestra hermana Verónica, es que era colar, ¿cierto? ¿Para qué? Para quedarse con la harina más fina y dejar la harina que es más gruesa, ¿cierto? Entonces ya tenemos varias definiciones respecto a lo que quiere decir discernir en su etimología. Ahora, recuerde que la palabra está escrita en hebreo y en griego. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el texto en hebreo en el Antiguo Testamento. El discernimiento en el hebreo. La primera palabra que se ocupa en hebreo para hablar de discernimiento es bin. Y esta palabrita aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Los traductores la traducen al inglés como perspicacia. Instinct es perspicacia en inglés, o entendimiento. También bin se puede traducir como considerar, percibir, un llamado a ser prudente. Y esa palabrita en el Antiguo Testamento se ocupa 250 veces. Otra palabra que se ocupa para identificar como discernir en el Antiguo Testamento en hebreo es la palabra ben, en etimología muy similar, pero cambia una vocal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir leer entre líneas, ¿cierto? En referencia a intervalos, ¿cierto? El oculto, ¿cierto? Entiende lo oculto. Y esto es usado, como dice aquí la diapo, con frecuencia con los verbos relacionados a juzgar, al conocer, a la enseñanza, donde la persona tiene que distinguir y tiene que elegir en diferentes opciones. Por ejemplo, hay un texto bíblico que ocupa mucho, que sale mucho, sobre todo en la carta de Reyes. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar y para discernir entre el bien y el mal. Entonces, no solamente tiene que ver con el tema de percibir, sino que tiene que ver con el tema de juzgar, ¿cierto? De conocer entre lo que es bueno y lo que es malo. Otro término que se ocupa en el hebreo para hablar de discernimiento es la palabrita bina. Y la palabrita bina tiene dos significados. Una es entendimiento y la otra palabrita que la traduce es experticia. Ser experto en algo.
Ahora, ¿en qué texto, por ejemplo, se ocupa esta palabrita vina, ¿cierto? Que se traduce como discernimiento. En Primera de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Por ejemplo, David en este texto en Crónicas, ¿qué es lo que hace? Él elige a hombres expertos que podían discernir, que tenían la capacidad de conocer los tiempos, y no solamente percibían, sino que dice la palabra que ellos eran expertos en sus labores, que conocían su trabajo y que eran especializados en el tema. Por lo tanto, esta palabrita vina, ¿cierto?, tiene que ver con ser experto en algo y ser entendido en algo. Otra palabrita que se ocupa en hebreo para traducir la palabra discernir o discernimiento es la palabra tebuna. Y la palabra tebuna es la habilidad para discernir un curso de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con la toma de decisiones. Y si se fija, son todas las palabritas similares. Tenemos la palabrita bin, tenemos la palabrita ben, tenemos la palabrita bina, son todas similares, y tenemos la palabra que termina en buna. Entonces, se ocupan estas cuatro palabritas para hablar de discernimiento en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué palabras se ocupan en el Nuevo Testamento? Se ocupa esta palabrita, diacrino, en el griego, diacrino. Eso se traduce como distinción, discernir, separar, juzgar. Y esa es la palabrita que se traduce en el griego. Por lo tanto, si reunimos todas estas cualidades, ¿cierto?, del significado que tienen tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, vamos a hacer una definición. La palabra discernir significa mirar más allá de lo exterior o de lo que se percibe de buenas a primeras, sino que es emitir un juicio por el cual nosotros percibimos y declaramos la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no. Ya sabemos que este es un don espiritual y que este don implica la facultad de comprender, de conocer o de saber algo, ¿cierto?, que viene de Dios o que no viene de Dios. Puede que sean situaciones que ocurren en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en manifestaciones espirituales, o también, ¿cierto?, en lo que respecta a falso profeta, falso maestro, falsas señales, prodigios mentirosos. Ahora, una cosa que es muy importante. ¿Cómo se adquiere este discernimiento? ¿Cómo adquiero yo el discernimiento? Porque no es algo que nazca de manera natural en la persona. Vamos a leer este texto. Busque usted en Hebreos 5, del 11 al 14. Yo voy a leer esta versión y después, mi hermano, alguien que lo encuentre la versión Reina Valera, para que lo pueda compartir. Leamos primero el texto que está aquí en la diapositiva. Hebreos 5, del versículo 11 al versículo 14. Dice así: acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener la necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Porque todo aquel que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal.
¿Quién tiene la versión Reina Valera para que la pueda leer? Nuestro hermano Benjamín, le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Benjamín, que lea el texto en Hebreos 5 del 11 al 14. Y ahora sí. Ahí está. Amén. En el Léalo. nombre del Señor. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Amén. Bien, muchas gracias. Mire, hay tres conceptos que tenemos que rescatar para entender lo que se necesita, ¿cierto?, para discernir. Primero, está coloreado ahí la palabra alimento sólido. Segundo, tenemos destacado los sentidos ejercitados, y en otro color está destacado, ¿para qué? Para discernir. Ahora, tenemos que entender que el alimento sólido es para las personas que son maduras. El discernimiento ya dijimos que nos ayuda al entendimiento, ¿cierto? Y a diferenciar entre el bien y el mal. Eso lo leímos en el versículo 14. Y el discernimiento, entonces, para entender a lo que se refiere con alimento sólido, se refiere al estudio profundo de la palabra de Dios. No quiere decir que usted se convierta en un teólogo, no, pero a que usted conozca la palabra de Dios, a que conozca las doctrinas elementales de la palabra de Dios, a que tenga un concepto claro y un criterio formado del Evangelio. No necesariamente tiene que ser teólogo, pero sí tiene que tener un criterio formado respecto a las cosas de Dios. Cuando hablamos de los sentidos ejercitados, son personas que constantemente se están alimentando ¿con qué? Con el alimento sólido. O sea, el discernimiento es para las personas que son diligentes, ¿cierto?, en esta búsqueda del conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo cristiano, ¿cierto?, tiene la capacidad de discernir, porque hay cristianos que son maduros, porque tienen criterio formado del Evangelio, ¿cierto?, que consumen alimento sólido, pero hay cristianos que no, que son consumidores de leche espiritual, que no son maduras, que no tienen un criterio formado. Y si ellos no tienen un criterio formado, entonces ¿tienen la capacidad de discernir? Según el texto que hemos leído, no. Porque una persona capaz de discernir es una persona que consume alimento sólido, o sea, una persona madura en el Evangelio, ¿cierto? Y es una persona diligente, o sea, que está constantemente creciendo en el Señor. El cristiano, ¿cierto?, que no progresa, y aquí vamos a entender en este constante crecimiento, ¿cierto?, el cristiano que no avanza, el cristiano, ¿cierto?, que no persiste en el estudio, ¿cierto?, ¿en qué se vuelve? En una persona pobre de entendimiento y tardo para escuchar. ¿Por qué menciono esto? En la primera parte del verso, no sé si mi hermana Rita puede leer el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ya. El hacerse tardo para oír es una persona que no ejercita sus sentidos, como dice en el verso 14.
Y más encima le dice en palabras chilenas, o sea, yo como escritor de esta carta, yo como autor de Hebreos, yo como su pastor, me gustaría contarles otras cosas, explicarles otras cosas, ¿cierto? Me gustaría con ustedes tratar temas que son profundos, pero en realidad no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque son inmaduros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver al principio. Y si volvemos al principio, nos convertimos en una iglesia que no es capaz de discernir. ¿Se entiende el concepto? No sé si está por ahí. Vamos con la película clarita respecto a esto, a este punto que estamos viendo. A cómo se adquiere el discernimiento. Entonces, se adquiere como siendo un cristiano maduro, un cristiano con criterio formado, un cristiano que se alimenta de la palabra de Dios, que es el alimento sólido, y un cristiano que practica el ejercicio de la fe, que ora constantemente, que se alimenta de la palabra de Dios. A esas personas Dios les da el discernimiento. En otras palabras, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ¿cierto? La aplica para que sus sentidos estén ejercitados para discernir y el bien y el mal, es a quien Dios le da este don. Mis sentidos, entonces, al estar ejercitados, pueden distinguir y presentir y ver y observar y juzgar y conocer y todos los significados que tiene esta palabra, lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí yo quiero ser enfático en esto, no en un término de paranoia. ¿Qué es la paranoia? Mi pastor, ¿qué es la paranoia? Defínalo con palabras bonitas, porque yo no tengo a veces palabras bonitas para ciertos significados. Pero ¿qué es la paranoia? O la hermana Cristina que le aplica al lenguaje, nuestra hermana. Lo tengo más o menos claro. Ya, léalo. Bueno, la paranoia es desconfianza, una desconfianza no realista o una sensación de ser perseguido en grado extremo. Es un sentido de persecución no real. Eso es una paranoia. En términos médicos, por así decirlo. Muchas gracias. Mutea el micrófono para que no... Entonces, no puedo ser paranoico respecto al discernimiento, en donde yo veo que todo lo que ocurre puede tener algo oculto. ¿Me entiende? Porque el discernimiento, el principal objetivo es que me ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Y quiero ser súper enfático en esto. No porque un hermano se levanta a danzar, yo lo tengo que mirar y observar para ver si es que es de Dios o no es de Dios. Eso es paranoia. Porque el discernimiento tiene otro objetivo. ¿Se entiende? Hermana Paula, a ver, ahí quién copió, nuestra hermana Cristina. Vamos a leer el significado de paranoia. Es el trastorno de personalidad paranoica. Es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelo de los demás en forma prolongada. La persona no tiene un trastorno psicótico completo como la esquizofrénica, pero sí es desconfiada, como ha explicado nuestro pastor, desconfía de todos y de todo. Muchas gracias, mi hermana Cristina. A ver, entonces, ¿todos podemos tener este don? Todavía no vamos a llegar ahí, mi hermana Paula Rosales, pero afirmativo. Ahora, ¿todos quiénes? Todos los que son maduros espiritualmente. Esa es la salvedad que tiene este don. Porque dijimos en este punto, no todo cristiano discierne. ¿Cierto? ¿Quiénes son los que disciernen? ¿Cierto? Los que comen alimento sólido y son personas diligentes, ¿cierto? En la madurez espiritual. Constante en oración, constante en la lectura de la palabra, practican lo que predican, ¿cierto? Ellos pueden tener el discernimiento de espíritu, pero no todos, porque hay cristianos que son consumidores de leche espiritual.
y aquellos cristianos que no progresan, que no avanzan, que no crecen, que no se ejercitan espiritualmente y se vuelven tardos para escuchar, tampoco pueden tener ese don. No sé si respondo a su pregunta, mi hermana Paula. No, no es un don exclusivo. Ningún don, y ojo con eso, ningún don es exclusivo. Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y Dios ocupa a quien quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, de la manera que Él quiere. Ejemplo, si su nieta está enferma, ¿cierto? Y el Señor usted la usa para ungirla, y en usted no se va a hacer dueña del don de sanidad, pero el Señor la va a ocupar a través de ese don, ¿cierto? Para que su nieta sane. ¿Me entiende? Entonces no es exclusivo de cualquiera. Ningún don es exclusivo para nadie. Avancemos. Ahora, otro verso bíblico que encontramos respecto a esto, a la madurez, ¿cierto? Que es muy importante, está en 1 Corintios 14:20. Aquí yo lo puse en Reina Valera porque creo que es bastante claro. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino que sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esta cualidad, ¿cierto?, se repite aquí, y es el llamado a que debemos ser cristianos maduros. Cuando dicen que en la malicia no debemos ser como adultos, sino que debemos ser como niños, a veces al revés. En lo malo somos, ¿cierto?, muy perspicaces, pero en la forma de pensar, en la madurez espiritual, somos como niños. Entonces aquí Pablo hace el llamado a lo contrario. ¿Y por qué lo hace? Porque Corintios era una iglesia inmadura. ¿Por qué lo digo? Porque el abuso de los dones, ¿cierto?, fue un problema de inmadurez. La falta de amor de la iglesia, ¿qué problema fue? Problema de inmadurez. La división en la iglesia, que yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefa, ¿qué problema fue? Inmadurez. Y la inmadurez causa múltiples problemas. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia que pide discernimiento a Dios? Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 12. Aquí vamos a ver un episodio en donde el Señor, ¿cierto?, se deleita en el cristiano que pide discernir, o en el cristiano que aprende o que tiene la necesidad de el discernimiento de espíritu. Lo voy a leer en esta versión, si usted quiere ahí me acompaña leyendo en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente: y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sus sueños, y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente a su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo, y aquí mire el destacado, un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue de agrado a los ojos del Señor que Salomón le pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, he aquí hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti.
Ahora, ponga atención en esto que está coloreado. Un corazón con entendimiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Y el otro que está coloreado, y fue agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Ahora, primera observación de este texto que hemos leído y del por qué Dios se agrada, ¿cierto?, de aquellos que piden discernimiento. Punto 1. Debemos estar, ¿cierto?, apercibidos de que a medida de que las situaciones y circunstancias de la vida avancen o crezcan, necesitamos pedir el discernimiento. Aquí Salomón dice, pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tan grande? Y Salomón, ¿qué es lo que hizo? Pidió discernimiento para juzgar debido a las multitudes de a las múltiples situaciones a las que él se enfrentaría. Primero, observamos que necesitamos pedir discernimiento para, no solo para distinguir aquellas cosas, ¿cierto?, que son espirituales, ¿cierto?, o sobrenaturales, sino que a las múltiples situaciones a las que se debía enfrentar. Y la observación 2, ¿cierto?, cuando aumentan, ¿cierto?, las opciones y cuando ya no es un pueblo, por ejemplo, de 50 personas, sino que él decía que eran multitudes, y aumenta la complejidad, aumenta también la necesidad de discernir. El tema es que cuando el pueblo tiene la necesidad de discernir y le pida a Dios, ¿cierto?, que le aumente, ¿cierto?, que le ayude a discernir, Dios se agrada de esto. Y Dios llama a su pueblo al discernimiento. En Proverbios también vemos lo siguiente. Proverbios 2, 1, 6. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, y si la buscas como la plata y la procuras como tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría de su boca. El Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios llama al discernimiento. Ahora, requerimientos para discernir. Ya vemos que tenemos que ser maduros para que el Señor nos dé la capacidad de discernir, pero hay ciertos requerimientos. Punto 1. Vamos a tomar este texto, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Como primer punto, necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos del Señor para poder discernir. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ver solamente con el conocimiento de lo que leo de la palabra, sino que necesito al Espíritu Santo. Porque las cosas que son del Espíritu, como dice el texto, las disciernen los espirituales. Punto 2. Necesitamos de la palabra de Dios. Leímos en el texto de Proverbios, si recibes mis palabras. O sea, para discernir, no puedo discernir si no tengo conocimiento de la palabra de Dios. O como decíamos al principio, si no tengo un criterio formado respecto al Evangelio. Punto 3. Necesito una conciencia informada, o sea, no solamente leer la palabra, sino que atesorarla dentro de mí. Necesito entonces primero al Espíritu Santo, necesito leer la palabra y necesito atesorarla, aplicarla. Y ahí se repite con los requerimientos que leímos en Hebreo de los maduros espiritualmente. Punto 4. Necesito inclinar mi corazón, ¿cierto? Y buscar constantemente la palabra. En el mismo texto de Proverbios 2, leímos, inclina tu corazón al entendimiento y si la buscas como la plata. Si nos dijeran, oigan, en las Vizcachas hay una parte que hay mucha plata, vaya a buscarla. Partimos todos, po.
¿Sí o no? Entonces, aquí ocupa un ejemplo práctico. Si la buscas como la plata, o sea, tenemos que buscar la palabra de Dios. Ya no es solo leerla ni aplicarla, sino que inclinar nuestro corazón constantemente hacia ella y buscarla. Y en el quinto, ¿cierto? Tomé un punto que habla de del texto que leímos de Salomón, humildad, ¿cierto? Para depender de Dios. Cuando leímos el texto de Salomón, punto 1, él decía, yo soy un muchacho, en mucha gente, no me la puedo solo. Entonces, ¿qué es lo que le pido a Dios? Necesito que me ayudes para discernir. Entonces, tenemos 5 puntos como requerimientos para que se desarrolle este don. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos leer la palabra, necesitamos, ¿cierto?, cumplir su palabra, aplicar su palabra. Necesitamos inclinar nuestro corazón y buscar de Dios, y necesitamos la humildad para depender de Dios. De repente, y perdonen los ejemplos que le doy burdos, pero de repente hay hermanos que se las dan de superhéroes del discernimiento, porque ellos todo lo ven, todo lo captan, todo lo sienten, todo lo observan. Y son superhéroes. Y frente a esa capacidad de decir, no, es que yo lo vi. No, si yo siento esto, yo siento esto otro. Y siempre sienten, siempre tienen esta capacidad de superhéroes que a veces llega a ser hasta soberbio de un pseudo discernimiento. Uno de los requerimientos bíblicos para que una persona discierna es la humildad y la dependencia total de Dios para poder discernir. Ahora, esto es muy importante, hermano, para poder entender el discernimiento, que son las cosas que se oponen a un discernimiento espiritual sano. Y ahora vamos a entender por qué me refiero a esto. Porque muchas veces el discernimiento, ¿cierto?, es prejuzgado por distintas situaciones y está predispuesto a distintas situaciones, a distintas percepciones personales, y ahí vamos a analizar. Ahora, a este punto lo vamos a llamar opositores, ¿cierto?, del discernimiento. Vamos a hablar de este punto importante, los opositores del discernimiento. El primer opositor y principal opositor a un discernimiento sano y espiritual es nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de nuestro corazón? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Entonces, mi corazón, mis percepciones, mi juicio, ¿cierto? Mi juicio humano, a ver, ¿qué palabra se puede ocupar? Mi corazón nomás, po. Es opositor a un discernimiento sano, porque estoy dependiendo de mí y no de Dios, para que me guíe al discernir. Segundo punto, y este es muy importante, las influencias culturales. Vamos a tomar un texto, ¿cierto?, respecto a este punto. Isaías 5:20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, ¿a qué me refiero y a qué se refiere con el tema de las influencias culturales como un opositor al discernimiento sano? De partida, el texto es un contexto de la distinción de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, vamos a poner un ejemplo práctico, súper práctico. Los mexicanos comen ají en exceso. Su cultura dice que eso es muy bueno. Es casi patrimonio nacional, ¿cierto? Pero a largo plazo, el ají trae una consecuencia. Puede traer úlceras, etcétera, etcétera, etcétera. Problema de la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque su cultura diga que es bueno, a la larga no es bueno. Entonces la influencia cultural me niebla la capacidad de discernir entre lo que es bueno
y lo que es malo. Ahora esa influencia cultural la voy a traer a la iglesia evangélica. En Centroamérica, por ejemplo, o en iglesias, ¿cierto?, que son nacionales, no voy a dar nombre, si la hermana, ¿cierto?, no se pone la falda hasta los talones y no entra con velo a la iglesia, la persona que llegue sin el velo y sin la falda hasta los talones, no es de Dios. Y cuando usted la vean entrar, ¿cierto?, es muy probable que aquellas personas disciernan de usted, ay, esta persona no es de Dios. ¿Por qué? Porque su influencia cultural dice que usted se tiene que poner la falda hasta los talones y que tiene que usar pelo. ¿Es un discernimiento espiritual sano o no? No, porque está influenciado por una influencia cultural. Yo siempre recuerdo de haber escuchado de la hermana de mi abuelo, la tía Isabel, que ella cuando era joven se cortó el pelo muy cortito y entró a una iglesia. Y tuvo problemas para entrar a la iglesia porque las mujeres no podían usar el pelo corto. Y el discernimiento de los hermanos que no le permitieron estar con el pelo corto, ¿viene de Dios o no viene de Dios? No viene de Dios. ¿Qué va a pasar si el día de mañana nosotros recibimos una persona, ¿cierto?, con tatuaje nazi o tatuaje satánico? Sin conocerlo. Usted no sabe si el Señor después lo convirtió, ¿cierto?, en el camino, ¿cierto? Usted no lo conoce, pero lo primero que ve llegar a una persona que aquí en el brazo se le ve un tatuaje satánico. ¿Qué va a decir? Es probable que muchos se espanten. ¿Por qué? Porque nuestro discernimiento muchas veces se ve influenciado por nuestra cultura pentecostal. Y que bíblicamente, en realidad, si no lo conocemos bien, no podemos juzgar si es una buena persona o una mala persona. Y así puedo dar muchos ejemplos de las influencias culturales. No sé si quedó claro ese punto. Otro opositor del discernimiento. El poco aprecio por la palabra de Dios. Esta versión de la Biblia de las Américas no es muy clarita. Si alguien puede buscar en Hechos 17:11. Pero dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora la Reina Valera me describe, ¿cierto?, de quién está hablando. No sé si alguien lo encontró y puede compartir el texto. Léalo, mi hermana Rita. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya, ahí tampoco dice, voy a buscar en mi Biblia 17, ¿dónde está? 17:11. Dice, los de Berea, aquí menciona de quién está hablando, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras y las estudiaban para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ahora, aquí hace la distinción entre los de Tesalónica y los de Berea. Los de Tesalónica era una iglesia depresiva que consumía leche, y los de Berea eran entusiastas y, como dice la versión Nueva Traducción Viviente, más abiertos de mente. ¿Por qué? Porque ellos recibieron al apóstol Pablo y estudiaban la palabra para ver si lo que el apóstol decía era de verdad o no. Ahora, ¿qué me enseña esto? A que ellos amaban la palabra. Por lo tanto, un discernimiento sin amor a la palabra no va a ser claro. Otro punto. Aquí hay muchos textos y no hay ninguno puesto. Un bajo concepto de Dios. ¿A qué me refiero un bajo concepto de Dios? Si yo no tengo una buena imagen de lo que es Dios realmente y de quién es Dios realmente, es imposible discernir bien. Ejemplo, si yo creo que Dios para mí simplemente es la persona espiritual, celestial, ¿cierto?,
más grande de toda la historia, que me provee solamente. Es imposible que yo discierna lo que es bueno y lo que es malo. O sea, para mí Dios es simplemente un banco. Y eso es tener un bajo concepto de Dios. O por ejemplo, aquellas personas que claramente todos pasamos procesos, pero dicen, es que Dios no me escucha, Dios no me responde, ya Dios no me ama. Eso es tener un bajo concepto de Dios. Y aquellos que tienen un bajo concepto de Él, es muy difícil que puedan discernir bien. Ahora, como punto 5 y final respecto a los opositores, ¿cierto?, de un discernimiento sano espiritual, y creo que uno de los puntos que es muy importante que usted conozca, Satanás es el mayor opositor de un discernimiento sano, ¿cierto?, para la iglesia. En Marcos 8, 32 y 33 hay un texto súper claro que nos habla de esto. Marcos 8, 32 y 33 dice, y le decía estas palabras claramente, Cristo, ¿cierto? Estaba hablando con sus discípulos. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro empezó a reprender a Cristo. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Si alguien tiene la versión Reina Valera y la puede compartir, Marcos 8, 32, 33. Estamos viendo el punto 5, ¿cierto? Como Satanás, como el mayor opositor. Léala. Déjeme silenciar, espere. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muchas gracias. Ahora voy a leer la versión NTV. Dice, entonces, desde el 31, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y que lo matarían, pues, pero 3 días después resucitaría. Y mientras Jesús hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Qué vemos aquí en esta escena? En que Pedro no pudo discernir lo que Jesús les estaba diciendo, que él tenía que ir a la cruz y que después iba a resucitar al tercer día. Y Cristo, ¿a quién atribuye esa falta de discernimiento a lo que él estaba enseñando? A Satanás, ¿cierto? ¿Y quién tiene engañado a Pedro? Porque Pedro no solamente, ¿cierto?, le dice, pero ¿cómo va a pasar esto? Sino que lo aparta, ¿cierto? Saca al lado a Jesús y lo reprende más encima. Le dice, pero Jesús, ¿cómo dice estas cosas? ¿Cierto? Entonces Satanás confunde a Pedro y le hace estar más pendientes de ¿qué? De las cosas de los hombres, como dice el texto, que de las de Dios. Entonces Satanás es el mayor opositor del discernimiento espiritual. Y si bien es cierto, y esto yo también se lo tengo que aclarar, porque también a veces hay un error bajo estos conceptos. No quiere decir, hermano, que nosotros tengamos siempre un demonio al lado que nos ande turbando, porque eso también es un error. No todo lo que nos ocurre en la vida es culpa de los demonios y de los espíritus malignos. Pero sí, Satanás es el mayor opositor al discernimiento espiritual. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes de maldad que andan en el aire. Entonces, no necesariamente tenemos un demonio al lado que nos ande turbando todo el día, pero Satanás sí está pendiente, ¿cierto?, que los cristianos tengan puestos sus ojos en las cosas de abajo, como dice el texto, en las cosas del hombre, y no en las cosas de Dios.
Entonces ya tenemos los 5 opositores de un discernimiento sano. Repasemos. El primer opositor era nuestro corazón, un corazón engañoso. Lo que yo creo que es, lo que puede ser y no puede ser. Mi corazón engañoso y es un opositor, ¿cierto?, al discernimiento sano. Las influencias culturales. Lo que yo he aprendido toda la vida en la iglesia, pero que anda súper lejos de lo que dice la Escritura. Lo que yo creo como cultura que es correcto, ¿cierto?, y que anda lejos de lo que me dice la palabra. El poco aprecio a las Escrituras, el poco amor, ¿cierto?, al estudio de la Escritura también es un opositor al discernimiento. Un bajo concepto de Dios y Satanás, el diablo, ¿cierto?, es el mayor opositor al discernimiento sano. Ahora, ya nos queda poquito. No sé si hasta el punto anterior hay una duda respecto a estos puntos que son interesantes del discernimiento. No sé si están con la película clarita más o menos cómo vamos respecto a este punto importante. Ahora, cualidades importantes, mi hermano, a la hora de discernir. Punto 1. Conceptos importantes a la hora de discernir. Punto 1. Siempre uno tiene que discernir bajo ¿qué? Bajo la verdad. Lo realista, lo que es, lo que nos dice la Escritura. Ahora, ¿quién es la única verdad? Cristo. Cristo enseña, yo soy el camino y yo soy la verdad. Por lo tanto, el primer punto importante que siempre tengo que tener en cuenta al momento de discernir son las verdades de Cristo, porque Cristo es la verdad. Ahora, ¿quién es esa fuente de la verdad? Es Cristo mismo. Dios, el Espíritu Santo, es la fuente de la verdad. Punto 3. También tengo que tener en cuenta lo que no es de verdad, lo que no es verdad. Y puse 4 puntos que son importantes que entendamos de lo que no es verdad. El pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una corriente filosófica, idealista y subjetiva que considera la verdad desde un punto de vista de utilidad, de lo que es útil. ¿Qué quiere decir esto? Si funciona esto, entonces me sirve y lo hago una verdad. Pero a la luz bíblica no es así. Ejemplo práctico. No sé si usted se acuerda del pastor que hacía llover oro. ¿Se acuerda el pastor? Ya, el pastor hacía llover oro. ¡Oh! Y gritaba. A mí la imitación me sale muy bien, pero no la voy a hacer en este momento. El tema es que a él le funcionaba. La gente lo seguía. Él lo hizo una verdad. Fue hasta la tele a la iglesia. Y ellos, hasta el final, ¿cierto?, morían con las botas puestas de que el oro que hacía llover el pastor era oro. ¿Cierto? Él movió masas. Le funcionó. Y eso se llama pragmatismo. Pero que a la luz de la palabra, lo que él hacía no era verdad. No sé si se entiende ese concepto. Dígame. Tengo una duda respecto justo a eso que dijiste. Porque, por ejemplo, todos cachábamos que eso no era de Dios, po, pero no necesariamente todos tenemos el don de discernimiento, pero igual podemos distinguir lo bueno y lo malo. Pero, por ejemplo, no todos, po. Todos los que estábamos... ¿Ah? Mira, ejemplo, los que estaban en la iglesia del pastor, ¿cierto? No. Ya, entonces no todos. Claro, le creían, pero por ejemplo, todos los que estamos aquí podíamos cachar que eso no era de Dios, pero no necesariamente todos nosotros los que estamos aquí tenemos ese don. Entonces, si uno no tiene el don de discernimiento, igual puede distinguir lo bueno y lo malo. ¿Sí, no? Es que ahí volvemos al principio. El don de discernimiento no tiene que ver con esta capacidad supernatural, ¿cierto?, de simplemente sentir. Ejemplo, tú mismo eres una joven con un criterio formado que entiende lo que es bueno y lo que es malo y que tiene un conocimiento de la palabra. Entonces, frente al mismo panorama del pastor que hacía llover oro, ¿puedes discernir que son malos? Sí. Entonces, ¿tienes el discernimiento?
Sí, sí. Ese es el punto. Ahora, para que ese Ah, discernimiento se trabaje, como lo dijimos al principio, permiso, voy a devolver las diapos, para que ese discernimiento crezca, para que ese discernimiento siga aumentando y siga creciendo, ¿cierto? Tengo que ser una persona que tenga sus sentidos ejercitados, o sea, que no se quede con lo que aprendió hace un par de años, sino que siga consumiendo alimentos sólidos, que siga ejercitando sus sentidos, ¿cierto? Que no se vuelva una consumidora de leche, ¿cierto? Que no se vuelva una pobre espiritualmente, sino que tiene que crecer en el Señor, avanzar en el Señor, para que ese discernimiento siga funcionando y siga creciendo. Ya, sí, ahora sí entiendo, porque te iba a hacer la consulta, porque en una iglesia, otra iglesia, pasó que una hermana, por ejemplo, se pudo hacer cosas extrañas. Y Ya. todos cachamos que eso no era de Dios, pues, y después efectivamente, no sé, la reprendieron, qué sé yo. Pero Claro. yo eso decía, si todos cachamos, o sea, igual todos teníamos ese don, o sea, o uno cacha igual, esa es como la duda. Sí, pues, si todos podemos tener y podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El tema es que ese discernimiento se ya, eso debe era. trabajar, debe de crecer. ¿Y cómo va a crecer? Primero, siendo una cristiana madura, como lo dijimos al principio. Segundo, alimentando constantemente, ¿cierto?, tu corazón con alimentos sólidos. En tercer lugar, ejercitándote espiritualmente, o sea, tienes que ser una joven de oración, tienes que ser una lectora de la palabra, tienes que asistir a los cultos, tienes que buscar de Dios para que ese discernimiento siga creciendo y ya no sea solamente callar lo que es bueno y lo que es malo, sino que puedas crecer más en el Señor y no retroceder como pasó en el texto de Hebreo. Sí entiendo, ya, gracias. Ya, entonces, por ejemplo, el primer ejemplo del pragmatismo quedó claro. Sí. Ya, súper. Ahora, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, de lo que no es verdad, es lo que se conoce como la ética situacional. ¿Qué es la ética situacional? Eso se refiere a la posición, ¿cierto? Se refiere a la posición que toma decisiones moralmente en el contexto de lo que ocurre. ¿Qué quiere decir esto? Mentir frente a una situación X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces mentir va a cubrir, ¿cierto?, el dolor en otra persona. Pero frente a la palabra, aunque moralmente sea lo correcto porque la otra persona no va a sufrir, hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Por ejemplo, hermana Rita. Hermana Rita Ramírez, por ejemplo, ¿cuál es el detalle de la ética situacional? Por ejemplo, yo le voy a mentir a alguien para que la persona no sufra, mi hermana Rita Ramírez, ¿cierto? Y moralmente se supone que eso es correcto porque la otra persona no va a sufrir en esa situación. Pero hay un detalle ahí. ¿Cuál sería ese detalle? A ver si lo puede distinguir. El detalle es la mentira, porque no. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que da lo mismo la situación. La mentira es pecado. ¿Me entiende? Entonces yo como cristiano, sea cual sea la situación, yo no le puedo mentir al otro por más moralmente correcto lo vea al recto, ¿cierto? No, es que la niña va a sufrir, entonces mintámosle. Total, el Señor conoce todas las cosas. ¿Qué discernimiento espiritual hay ahí? No. Y a veces no. ¿Me entienden? No se puede. ¿Por qué? Porque estamos pecando, ¿cierto?, para discernir en otra situación. Entonces ahí estamos turbando entre lo que es bueno y lo que es malo. Y así en la vida nos vamos a enfrentar con distintas situaciones en que la ética situacional nos va a confrontar. Y es ahí donde nuestro discernimiento debe prender la antenita y entender que a lo mejor voy a pecar para tapar una situación, pero espiritualmente no es correcto. Y es ahí donde el discernimiento debe parar las antenitas de vinil y distinguir lo que es bueno y lo que es malo. No sé si hay una pregunta respecto a este punto de la ética situacional. Vamos al tercer punto. El hedonismo y el egocentrismo. Lo que no es verdad.
¿cierto? A la hora de discernir. Ejemplo, el hedonismo y el egocentrismo tienen un significado, entre comillas, común, que es la tendencia a la búsqueda del placer o bienestar o comodidad en todos los ámbitos de la vida. Ejemplo, vamos a volver a tocar la iglesia del pastor que hace llover oro. Me acomoda, ¿cierto?, ir a esa iglesia porque mi corazón se siente bien. Pero la iglesia predica herejía, pero yo me siento bien. Entonces, ¿qué estoy practicando ahí? Egocentrismo. Hedonismo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, ¿cierto?, todo lo que ocurre ahí, aunque sea antibíblico. ¿Se entiende? Aunque en esa iglesia practiquen herejías o lo que no es verdad delante de la palabra de Dios, si a mí me acomoda, entonces yo lo vuelvo mi verdad. Entonces eso es parte del hedonismo y del egocentrismo, porque estoy dándole la complacencia a lo que yo siento, lo que yo creo que es correcto, pero en realidad lo que ocurre ahí en ese lugar no lo es. No sé si hay duda en ese tercer punto de lo que no es verdad. Cuarto punto, lo legal. Mira el punto que hemos tocado, lo legal. Lo que es legal en alguna situación, pero que no es una verdad bíblica. Y quiero poner un ejemplo súper burdo respecto a esto. Supóngase que en un país X, ya, vamos a poner, ¿qué país puede ser? Ya, Surinam. En Surinam, ¿cierto?, autorizan, ¿cierto?, y el robo ahora es legal. Entonces, ¿qué va a hacer el hermano de Surinam? Voy a ir a robar ahora porque el robo es legal. ¿Cierto? Porque la ley me lo autoriza. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a robar. Pero no es verdad, po. No es una verdad bíblica. ¿Por qué? Porque me dice que robar es malo. Entonces, por más que la ley me permita hacer ciertas cosas, si la palabra de Dios me dice que es malo, entonces ahí tengo que discernir entre lo que dice la palabra de Dios y lo que está autorizado por la ley no es bueno. No sé si se entiende ese punto. Entonces tengo esas 4 cosas que tengo que tener en cuenta respecto a lo que no es verdad. El pragmatismo, ¿cierto?, que ya dijimos lo que era, la ética situacional, el hedonismo o egocentrismo, y lo que es legal pero no es una verdad bíblica. Ahora, ¿qué otras cosas tengo que tener en cuenta a la hora de discernir? El concepto, y ya lo dijimos delante, el concepto que se tiene de Dios, según lo que yo conozco de Dios, ¿cierto?, es lo que yo voy a discernir. Si yo no conozco al Dios de la palabra, es imposible que tenga un discernimiento sano. Como lo dije delante, si para mí Dios simplemente es el Dios del banco que solo me provee, es imposible de que yo tenga un discernimiento espiritual sano. ¿Se entiende? Ahora, otro punto que tengo que tener en cuenta es el comportamiento bíblico social de la iglesia. Es súper importante porque esta palabrita de repente complica a algunos, pero lo voy a explicar. La iglesia dice su palabra que está en el mundo, debe vivir en el mundo, pero no debe adoptar las conductas malas del mundo, porque la iglesia no es de este mundo. ¿Se entiende? Puede que ocurra en la iglesia, ¿cierto?, que hagamos cosas que son sociales, que benefician al otro, que nos ayudan a predicar el evangelio, ¿cierto? Pero yo a la iglesia no puedo, por ejemplo, traer, vamos a hacer la disco iglesia. Pero hermano, ocurre en iglesias, po, ¿cierto? Ya, entonces como vamos a hacer como el día 31 de octubre, Halloween para el mundo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la fiesta de la luz. Entonces ahora van a venir todos disfrazados a la iglesia y vamos a hacer la celebración de la fiesta de la luz. ¿Qué estoy haciendo, cierto? Estoy adoptando conductas del mundo, disfrazándolas, perdiendo el foco, perdiendo el discernimiento, ¿cierto?, de lo que es bueno y lo que es malo, y lo adapto a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces ahí la iglesia pierde el discernimiento.
Y ahí tenemos que tener ojo, porque nosotros vivimos en el mundo, tenemos que estar en el mundo, tenemos que compartir con el mundo, pero no tenemos que adoptar las conductas malas del mundo, porque la iglesia no es de este mundo. Otro punto, ¿cierto?, que es importante: no puedes discernir sin el panorama completo de cualquier situación. Y aquí quiero decir lo siguiente: muchas veces no es correcto el dime con quién anda y te diré quién eres. A veces sí y a veces no. Tengo que conocer la situación completa. Por ejemplo, el ejemplo que le daba delante de la persona que viene con un tatuaje nazi o satanista. Yo lo voy a ver entrar a la iglesia. Yo no puedo decir, oh, esta persona no es de Dios porque simplemente le vio un tatuaje. Pero si yo no lo conozco, si yo no sé que si él se convirtió en el camino, ¿puedo discernir si él es una persona que viene o no viene de Dios? Sin tener el panorama completo, es probable que algunos se asusten porque le vieron el tatuaje. Si viene a alguna persona de pelo largo, un hombre de pelo largo hasta aquí, pero tiene necesidad de Dios, hay muchos que se escandalizan y se espantan y su discernimiento se nubla porque no conoce el panorama completo, pero a lo mejor la persona viene de un ministerio donde usaban el pelo largo y quiere escuchar palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, para discernir claramente, muchas veces necesito conocer ¿qué? El panorama completo de la situación. Ejemplo, vamos a entrar en el sector pelambre. Yo escucho un cagüín de la hermana Petronila, y la hermana Eustaquia me dijo que la Petronila dijo esto. Y es probable que yo diga que el de la hermana, ¿cierto? Oh, la hermana que dijo esto, oh, es terrible. Pero si yo no escucho ambas versiones, ¿cierto? Es imposible que yo tenga un panorama claro de la situación ocurrida. La palabra a mí me enseña, por ejemplo, en ese caso, de que yo tengo que aclarar las cosas con los dos puntos. Vamos al ejemplo de Salomón. Cuando le llevan un bebé y las mamás reclaman de que el bebé, ¿cierto?, era de la una y la otra peleaba que era de la otra. No sé si la hermana Verónica Vallarción se acuerda de esa historia bíblica, en donde Salomón, ¿cierto?, le reclama las guaguas. O el hermano Benjamín, si es que se acuerda de la historia. A ver, cuéntenos la historia. Hablar. Ahí lo ¿Ya? escuchamos. Sí. Ahora sí. Ya déjame hablar. Sí, relata que ambas mujeres fueron ante la presencia, ¿cierto?, de la autoridad para reclamar cada una para sí la guagua. ¿Escucha, Nata? Sí, lo escuchamos. Ya. Y la sabiduría que Dios le había dado, porque el personaje en cuestión le había pedido así, que Dios le diera sabiduría por sobre todas las cosas, propuso eliminar la guagua para repartir a cada una parte de ella. Claro. ¿Y cómo se resolvió eso? ¿Escuchó solo a una? Pidió que se la entregaran completita a la otra para salvar la vida de su hija. Ya. ¿Qué hubiese pasado si Salomón no hubiese escuchado a las dos mamás? ¿Qué hubiese pasado ahí? Habría sido un fracaso porque lo contrario de lo que hizo. Hubiera partido la guagua, ¿cierto? Exactamente. Entonces, según, por ejemplo, muchas gracias, mi hermano Benjamín, frente a ese texto, nos vamos a encontrar que muchas veces para poder discernir bien, ¿qué es lo que necesitamos? El panorama completo. Y no solamente un lado de la historia. Y frente a muchas situaciones, ¿cierto?, necesitamos, para poder discernir, tal cual como lo hizo Salomón, conocer el panorama completo. Porque no solo el discernimiento de espíritu tiene que ver con lo sobrenatural, sino que con las situaciones diarias que ocurren, ¿cierto?, en donde el Señor nos ayuda a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Vamos a concluir. No sé si hasta el momento hay alguna duda para que ya vamos haciendo las conclusiones finales de este discipulado. De todos los puntos que vimos, revise, analicemos de lo que hemos conversado ya para ir concluyendo este discipulado que ha estado bastante interesante. Ya. Bien. Vamos a concluir con lo siguiente. Necesitamos como iglesia pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Eso es lo principal. El don de discernimiento entonces es distinguir, ¿cierto? Es percibir, es juzgar, ¿cierto? Y este don es descrito dentro de la lista de dones en 1 Corintios, pero la palabra de Dios nos da mucha referencia respecto a lo que es el discernimiento. Y como todos los dones, el don de discernimiento y de espíritu es dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada creyente, aquí respondo a la pregunta, cada creyente es llamado a discernir, porque Dios a todos los hombres les ha dado la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto? En Hebreos ya leímos el ejemplo, ¿cierto? De que aunque Dios llama a todos sus hijos a discernir, este don es dado ¿a quién? A los cristianos maduros, a aquellos que se alimentan de la palabra de Dios y se ejercitan en la fe. Y ellos son los que tienen un discernimiento claro entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, el discernimiento de Dios, ahí después vamos a ver ese texto, el discernimiento no implica a veces que tenga una revelación extra bíblica, ¿cierto? O que siempre tenga que estar viendo cosas ocultas. A veces el discernimiento simplemente nos ayuda a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y también en los otros casos nos ayuda a distinguir cuando las cosas vienen de Dios o son de Satanás, y no solamente en situaciones diarias, sino que en todo ámbito de cosas naturales y sobrenaturales. ¿Claro con eso? Entonces, ¿cuál es el tema? Que tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Los que disciernen espiritualmente, ¿cierto? Reconocen al instante lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y a veces no necesariamente tiene que recibir un mensaje especial de Dios o que escuche la voz audible de Dios. A veces se cree en el mito de que Dios me va a decir, ¿cierto? Que yo lo voy a escuchar siempre con voz audible, que me diga esto es y esto no es. No. El discernimiento de espíritu aprendimos que nos ayuda a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, nos ayuda a juzgar, a percibir, a sentir. Y por eso la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que debemos probar los espíritus, pero no probarlos simplemente con lo sensorial, con el sentir, sino que también lo que nos dice la palabra de Dios. Nata, disculpa, ¿te puedo Dígame, hacer una consulta? Mira, sí, pues. en una iglesia de nosotros, de la Iglesia Unida, ¿Ya? yo conocí un pastor que tenía un oficial que era su mano derecha, que predicaba muy lindo del Señor. Ya. Lo acompañó a hacer como evangelización en la plaza y toda la cosa. Después yo me vine a Puente Alto y después él fue pastor, pero de otra misión. Ya. Ya, y él creía en la risa santa y de doblamiento que yo te contaba, ¿te acordás? ¿Sí? Y cosas así. Entonces yo digo, ¿cómo un instrumento tan bonito que fue mano derecha de un pastor de nuestra iglesia pudo haberse, a ver, no sé cómo es la palabra. ¿Cómo retrocedió? Sí, como tanto llegó a ser, tanto que yo que en ese momento cuando de nuevo lo escuché hablar con él y la señora, yo que no era muy bíblica y nada, yo dije, no, esto no es de Dios, y como él, a eso me refiero, siempre tuve esa duda. Mire, volvamos al texto de Hebreos, mire, porque está muy buena su pregunta. Volvamos al texto de Hebreos. Busquemos en Reina Valera y en esta versión de Hebreos 5, 11 al 14.
aquí sucede una situación con ellos. Ya vimos que los cristianos maduros, ¿cierto?, son los que tienen el discernimiento, pero también aquí el autor de Hebreos, ¿cierto?, indica algo que es súper interesante, ¿cierto? Y es que dice que ellos retrocedieron. ¿Por qué? Porque dejaron de comer alimentos sólidos. Y dice que retrocedieron. No sé si alguien lo encontró en Reina Valera, para que lo pueda compartir, en Hebreos 5, del 11 al 14. Amén. Amén. ¿Sí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidades que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya, mi hermana Rita, ahí usted leyó un punto que es interesante. No dice voy a enseñar por primera vez. ¿Qué dice? Que se os vuelva a enseñar, ¿cierto? O sea, ellos fueron en algún momento cristianos maduros, pero como dejaron de ejercitar, ¿qué? Lo que dice el 12. Dejaron de ejercitar sus sentidos, entonces retrocedieron. ¿Y qué es lo que consume ahora? Leche. No tiene ningún conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que alguna vez fueron muy útiles, fueron muy cristianas, danzaban, profetizaban, era la persona más activa, y ahora resulta que la risa santa y ahora vuela por los aires y levita como Goku? Son personas que dejaron de alimentarse con alimentos sólidos y retrocedieron. Es simplemente eso. Una persona que deja de comer alimentos sólidos y que deja de comer la palabra y este término que a veces está tan manoseado y tan mal usado, pero que deja y se aleja de lo que es la sana doctrina, que es la palabra de Dios, no la forma, sino la palabra de Dios. Aquellos que se alejan de la palabra sana, ¿cierto?, retroceden, como pasó con el pueblo, ¿cierto?, que estamos leyendo ahora en Hebreo. Retroceden. Él nos dice, les tengo que enseñar por primera vez, ¿cierto?, los rudimentos. No, dice, tengo que volver a enseñar, o sea, retrocedieron. Entonces, ¿qué pasó con ese hermano que nos pregunta nuestro hermano Pablo? Claro, dejó de comer alimentos sólidos nomás. ¿Cómo ocurrió? Simple, se dejó de ejercitar. Por eso es importante, y lo enseñamos cuando trabajamos, ¿cierto?, el discipulado de los dones. ¿Qué pasaba con los dones? Los dones se tenían que trabajar, si no se atrofian. Los dones se deben de ejercitar. Una iglesia siempre debe de estar orando por los enfermos. Una iglesia siempre debe estar pidiéndole al Señor palabra, sabiduría, palabra de ciencias. La iglesia siempre debe de estar activa, ¿cierto?, respecto a esto que Dios le da. Y esto ocurre lo mismo con el discernimiento. A ese hombre se le nubló el discernimiento. ¿Por qué? Porque se dejó de ejercitar. ¿En qué? En la base del Evangelio, ¿cierto? En el criterio del Evangelio, dejó de leer la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. O la acomodó, como la vimos ahí en algunas partes. Aceptó el pragmatismo, aceptó la ética situacional, ¿cierto? Aceptó el hedonismo, le acomoda volar por los aires como Goku, ¿cierto? Le acomoda reírse todo el rato en la iglesia y la risa santa. Eso es egocentrismo. Yo creo que iba por ahí porque él decía que había que hacer, uno tenía que hacer un pacto con Dios de tanta plata y va por ahí, yo creo, la cosa. Claro, porque pierde el discernimiento porque dejó de comer alimentos sólidos. ¿Y a qué se acomodó? Al pragmatismo. Es lo mismo que hablamos del otro pastor que hacía Lloveroro, ahora él vuela, ¿cierto? Levita y se ríe, tiene risa santa. Pragmatismo. Ética situacional. Es un hombre que, conociendo la verdad, se acomoda a la verdad y miente, pero la acomoda. Ética situacional. Hedonismo y egocentrismo. ¿Le gusta? Se acomodó, ¿cierto? Egocéntrico. Entonces tiene por lo menos 3 de estos puntos de las cosas que no son verdad. Interesante. Entonces el discernimiento no solo tiene que ver con estas cosas que a lo mejor son ocultas, sino que son con estas situaciones que nos enfrentamos en la vida. Ahora,
Ya dijimos que el discernimiento tampoco vamos a escuchar siempre la voz audible de Dios o que vamos a recibir alguna cosa sobrenatural, sino que tiene que ver con esta habilidad de distinguir entre lo que es de Dios y no de Dios, conociendo que su palabra, siendo un cristiano maduro, ejercitándonos en el Señor. Ahora, lo siguiente, y con esto ya terminamos la clase de hoy. Para que este don se desarrolle en plenitud, jamás debe trabajarse sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre en el Espíritu, ¿cierto?, entiende las cosas que son del Espíritu. Y aquel que no está en el Espíritu, que no tiene el Espíritu, no las entiende y encuentra que son necedad. ¿Qué dice el versículo de 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural, ¿cierto? Y la palabra en griego es suchikos, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen estas cosas que son espirituales, se disciernen como espiritualmente. Sin el Espíritu Santo no puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque las cosas espirituales, ¿quiénes las disciernen? Los espirituales. Puede tener todo el conocimiento del mundo, pero sin el Espíritu Santo, ¿cierto? Todo lo va a encontrar, esto no es de Dios. Entonces, para ese sin el Espíritu, esas cosas son necedad. No sé si se entiende ese punto, que es muy importante para concluir. Necesita al Espíritu Santo para entender las cosas que son del Espíritu. Y por eso el don no se llama simplemente discernir, sino que es el discernimiento de espíritu, discernimiento espiritual, porque necesita el Espíritu para entender las cosas que son de Dios. Porque Dios dice su palabra que es espíritu. Así que esa es la clase de hoy. No sé si alguien ya tiene alguna última pregunta para que quede grabada. Espero que haya sido de bendición, que le haya quedado más que claro este discipulado. Espero a mis hermanos que tenían esta inquietud respecto a qué es lo que era el don de discernimiento le haya servido y que haya sido de bendición para entenderlo bajo el alero y la perspectiva de la palabra del Señor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no?